Hermanitos, creo que uno de los momentos más tensos en la historia de la iglesia se dio cuando Dios anunció su plan de dar entrada a todos los que no eran judíos. Y porque según la opinión del pueblo de los judíos, ellos consideraban que los que no eran judíos nunca tendrían interés de acercarse a Dios, pero adicionalmente que no tenían el interés, no tenían el derecho de hacerlo. Entonces ellos consideraban que digamos lo del Señor, que la salvación, que el perdón era exclusivamente ¿para quién? Para el pueblo judío. Ese era el problema hasta ese momento. Durante toda su historia, ellos habían utilizado todo tipo de razonamiento para justificar esta actitud discriminatoria y convirtiéndose entonces digamos, en un pueblo racista y exclusivista en cuanto a la revelación de Dios. Y se les había olvidado entonces el propósito misionero de Dios, ese propósito misionero de Dios que tenía a través de ellos, y en el sentido de que fueran luz para la oscuridad del mundo. Pero ¿y acaso no es el mismo propósito de Dios para nosotros? Que seamos luz en medio de la oscuridad. A ellos se les había olvidado este propósito del Señor. Y esta misma actitud de los judíos se había penetrado, se había infiltrado en la iglesia de aquella época, porque Dios, el Señor, como que no había dado las indicaciones al respecto. Y a través de la porción que nos regala el Señor, vamos a ver que el Señor inicia a dar las indicaciones claras y muestra entonces también el dominio que Dios tiene sobre todos sus propósitos. Los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Nos vamos a ubicar en el capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio
los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando y todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40. Este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Padre, te alabamos, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a entender, Señor,
a entender con claridad lo que nos quieres enseñar a través de esta porción de la palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, en esta mañana. Y que mis hermanos, Señor, tengan su corazón dispuesto, los oídos abiertos. Y que, Señor, todos tengamos la disposición de entender con claridad tu enseñanza de hoy. Y lo más importante, colocarla, Señor, en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta es una de las porciones de la Biblia que más me encanta a mí, por el significado, por la enseñanza, por lo que hay ahí adentro de esta porción. Porque lo que podemos ver es que el Señor le quería hacer entender, o le hizo entender algo a Pedro. Algo que tenía, digamos, entre comillas, distorsionado Pedro, y le estaba haciendo entender algo. Pero adicionalmente le estaba haciendo entender algo también a Cornelio, a este personaje que no era judío. Le estaba haciendo entender otra cosa, y que vamos a ver a través del mensaje qué le estaba haciendo entender al uno y al otro. Pero ¿saben qué es lo más importante? Es que nosotros hoy entendamos qué me hace falta entender. Que cada uno de nosotros hoy reflexionemos sobre este tema, porque es posible que estés sentado ahí, pero es posible que te haga falta entender algo en esto de la relación con Dios, en esto del tema con Dios. ¿Qué me hace falta entender? Y digamos que aún algunas palabras del Señor Jesucristo de aquella época del ministerio terrenal parecían como apoyar esta suposición errónea del pueblo judío. Ellos estaban considerando que solamente ellos tenían la verdad, que era solamente el pueblo judío el que podía recibir. Entonces digo que algunas expresiones de Jesús aparentemente apoyaban esta suposición del pueblo de Israel. ¿En cuántas ocasiones predicó el Señor a los gentiles? Muy pocas, muy pocas. E incluso hay frases, mis hermanos, con el dicho popular de Jesús que decía: la salvación ¿es de quién? De los judíos. Era una frase de Jesús. Por eso digo yo que aparentemente con algunas expresiones apoyaba lo que ellos pensaban. Y uno puede ir a muchas partes de la Biblia, de la palabra. Uno va a Mateo, uno va a Gálatas, uno va a Efesios, y uno puede encontrar que aparentemente expresiones de Jesús apoyaban esto. Así que podríamos decir también que aparentemente entonces no había hecho nada para cambiar el punto de vista del pueblo judío. Y según la opinión entonces de los judíos, si alguien no judío quería ser salvo, primero tenía que hacerse lo que conocemos como un prosélito del judaísmo, es decir, tenía que convertirse al judaísmo y aceptar entonces como todas las creencias del pueblo judío. Eso era una condición para que alguien que no fuera judío se convirtiera al judaísmo. Entonces, los judíos en ningún momento habían considerado la posibilidad de llevar el evangelio a los que no eran judíos, a los que conocemos como gentiles. En la palabra del Señor, gentil es el que no es judío, pero ellos no habían considerado esa posibilidad y no estaban preparados, mis hermanos, para lo que Dios pensaba hacer al respecto. Y podríamos decir que ni aun Pedro estaba preparado. El vocero de Dios, Pedro no pensaba en ello hasta ese momento.
que a Pedro se le había, es decir, que tuviera en su cabeza y en su corazón compartir el evangelio con alguien que no fuera judío. Eso no estaba, ni en un judío, ni siquiera en Pedro, hasta ese momento. Entonces los judíos pensaban que la salvación era solamente para los judíos. Pero Dios, hermanos, utilizó este evento, Dios utilizó este incidente que se narra aquí en este pasaje que nos ocupa, para demostrar algo totalmente diferente. Eso es lo que está haciendo el Señor aquí. Lo utilizó para darle claridad a Pedro al respecto y para darle claridad a todo el grupo que acompañaba a Pedro. A los judíos, mis hermanos, y a Pedro concretamente, le faltaba entender algo. A los judíos y a Pedro le faltaba algo por asimilar. A los judíos y a Pedro le faltaba algo por clarificar. Pero también a Cornelio, este personaje de la porción de hoy, le faltaba algo por entender. A los judíos y a Pedro le faltaba algo por entender. A Cornelio le faltaba algo por entender. Pero hoy a nosotros, iglesia, nos falta algo por entender. ¿Qué será? ¿Qué será lo que nos hace falta entender a nosotros? Pero vamos en orden. Vamos a ver qué le hace falta entender. ¿Qué le hace falta entender a Pedro? Mientras Pedro, dice la palabra aquí, estaba en la ciudad de Jope, el Señor le habló. Y simultáneamente lo hizo con Cornelio, para que se encontraran entonces Pedro con Cornelio. Esto lo estaba haciendo el Señor. Y para que Pedro le diera un mensaje especial a Cornelio. Ese era el propósito de Dios. Este Cornelio, dice aquí la palabra, que era un capitán del ejército romano. Un capitán, un personaje que deseaba agradar a Dios, a nuestro Dios. Dice la palabra que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que era ayudador y que oraba. Ahí dice en el versículo 2, da la descripción clara de Cornelio. Y Dios envió a Pedro para hablar al centurión acerca de Jesucristo. Pero ojo, ¿ustedes creen que si estos mensajeros de Cornelio hubieran llegado donde Pedro sin que el Señor hubiera hecho algo, Pedro hubiera aceptado la invitación? No. Por lo que hemos dicho desde la introducción, los judíos consideraban que la salvación era solo para los judíos. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor le envía una visión a Pedro y se la da 3 veces. Como quien dice, vea Pedrito, para que no se le olvide, para que le quede claro. 3 veces le manda una visión. En ella entonces se le, baja un lienzo, o para que me entiendan, una sábana, para que lo hagamos bien sencillo, en la que contenía todos los animales, sin distinción, animales limpios, pero también animales inmundos. Estaban ahí en ese lienzo. Y para la mentalidad judía, para la forma en que del pensamiento judío, mezclarlos incluso, estos animales limpios con los inmundos, quería decir que ya todos estaban inmundos. Esa era la mentalidad judía. Y una voz le ordena a Pedro que matara y que comiera, pero no podía hacerlo porque para Pedro, como judío, le estaba prohibido comer entonces, por la ley mosaica de animal inmundo. Pero noten esto, aunque Pedro reconocía que la voz que le estaba hablando era la voz del Señor, no podía obedecerle por la convicción profunda de su conciencia. Tremendo. Él sabía que la voz que le estaba hablando era la de Dios, pero tenía una convicción de conciencia que no podía hacerlo. Pero hoy en día lo podríamos llamar de otra manera. Tenía la convicción de la tradición, tenía la convicción del legalismo, tenía la convicción cultural, que es la que tenemos todos nosotros hoy. ¿Por qué me demoré yo tanto para llegar al evangelio? Muchos años. Por la tradición, por el legalismo, por la forma en que me levanté.
en la cultura y en la familia que me levanté. Y por eso a Pedro le daba lidia obedecer la voz del Señor. Sabía que era la voz del Señor, pero la tradición se lo impedía. Tremendo esto. El prejuicio cultural, mis hermanos, en Pedro estaba tan arraigado que se rehusaba a obedecer la orden de Dios que le decía. ¿Cuál era la orden del Señor? Mata y come. Tremendo esto. El prejuicio cultural de Pedro, el legalismo, la tradición. Sin embargo, 3 veces le repitió la idea, como lo dijimos ahora, que quería imprimir, esa idea que quería imprimir Dios en Pedro, que le decía: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 15 de ese capítulo 10. Tremendo, esto es una belleza. Y cuando uno mira esta porción de la palabra, esa visión estaba relacionada con la llegada de los mensajeros de Cornelio, esos mensajeros que Cornelio había enviado. Y ese gran lienzo con los diferentes tipos de animales representaba el nuevo pueblo de Dios. Porque si fuéramos a decir con otra palabra, ¿cuál era el pueblo de Dios hasta ese momento para los judíos? Los judíos. Pero ese lienzo y todo lo que había ahí estaba representando el nuevo pueblo de Dios. ¿Y cuál era el nuevo pueblo de Dios? Todos los que no eran judíos, o sea, todos. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las razas, todos. Eso representaba el lienzo. Dentro del nuevo pueblo de Dios estaban mezclados entonces los judíos y los no judíos. Pero no existiría entonces contaminación porque Dios los había purificado a todos. No llames inmundo lo que Dios ha purificado. Hermoso todo esto. Entonces ya no había diferencia entre los dos grupos. Ya no había diferencia entre ser judío y no judío para Dios. Entonces, mientras Pedro estaba meditando, dice la palabra que estaba ahí al mediodía, llegaron los mensajeros. Entonces el Espíritu Santo le habló, el Espíritu Santo le reveló el significado a Pedro de la llegada de los mensajeros y que debía ir con ellos donde los no judíos, donde los gentiles, porque Dios iba a hacer algo especial. Le revela el ángel del Señor. Cuando Pedro baja a hablar con ellos, podríamos decir que Pedro todavía no sabía qué iba a pasar, por allá por los lados del versículo 21. Digamos que hasta después supo que el mensajero del Señor había hablado también al centurión para decirle que enviara por él. Se empezó a dar cuenta ahí en el versículo 22 que le hablaron a Pedro, pero que también le hablaron al centurión, a Cornelio, para que se diera ese encuentro entre ellos. Se quedaron esa noche, al otro día dice la palabra que salieron temprano. Cuando llegaron, estaba Cornelio esperando y estaba ansioso de escuchar las palabras que tenía el Señor a través de Pedro para él. Dice la palabra que Cornelio invitó a parientes, invitó a amigos, porque quería compartir el mensaje. Cuando yo leía esto, iglesia, Cornelio con gozo, con entusiasmo, invitó a parientes y amigos a su casa. A mí se me salían casi las lágrimas, porque nosotros hoy en día, en nuestra iglesia, tenemos un propósito de abrir nuestras casas para invitar familia, invitar amigos. Y solamente ustedes evalúen personalmente qué pasa. Pero encontramos aquí a un Cornelio gozoso, invitando.
Yo no sé cómo estaría esa casa, pero según lo que uno lee aquí, eso estaba allá, llena de amigos y de parientes y de vecinos, dice la palabra. Y que cuando llegó Pedro, dice que Cornelio reconoció la autoridad del vocero de Dios y adoró delante de él y se postró delante de él. Pero Pedro, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Pedro no aceptó la adoración, ni que se postrara delante de él, porque le dijo: no, párate, levántate, que yo soy un hombre como lo eres tú. Qué enseñanza para todos nosotros, hermanos. Nosotros adorando tantos personajes. En estos días escuchaba las noticias, hay un personaje por allá que viene de Venezuela, yo no sé cuántos años hace que murió, y eso todo el mundo lo tiene, un médico. ¿Cómo se llama ese médico de Venezuela? San Gregorio. Pero también encuentra uno que le piden a San Antonio: pedirle a San Antonio que te mande un novio. Hay hasta canciones. Y se le pide a Pedro y se le pide a Pablo, pero el mismo Pedro le dice: no, levántate, no estés ahí, al único que le postras a Jesucristo, al Salvador. Pero mire que ahí empezamos a hilar cosas culturales y de tradición que tenemos y le pedimos a tantos personajes, cuando el único camino es Cristo. Yo creo que ahí empezamos a entender nosotros muchas cosas. ¿Qué me hace falta entender? Y Pedro le expresa a Cornelio el legalismo que tenía, la tradición. Le dice: sabes que la ley judía no me permite mezclarme con extranjeros. Él le dijo, le manifestó lo que sentía. Le empezó a hablar del legalismo, le empezó a expresar el legalismo de él como judío. El apóstol le explicó lo difícil que había sido para él ir allá a reunirse con ellos. Pero cuando uno ya empieza a tejer toda esta porción de la palabra, uno ve como a un Pedro que ha empezado a entender de la lección, porque uno ve que repitió la esencia de la lección, Pedro, aunque en ese momento como que no conocía sino como la idea central de lo que el Señor quería. O sea, que no debía llamar inmundo a ninguna persona, y reconoció que su actitud anterior en cuanto a los gentiles estaba equivocada. De pronto hasta ahí eso era lo que entendía Pedro. Todavía no sabía que Dios le había enviado y que no debía considerarlos entonces a ellos contaminados, ni debía despreciarlos a estos porque no eran judíos, como lo hacían todos los compatriotas de Pedro. Entonces Pedro le preguntó: bueno, pero ¿qué es lo que quieren de mí? Le dice Pedro a Cornelio: realmente sí, yo estoy aquí, pero ¿qué es lo que quieren de mí? Y después de esta introducción, Cornelio entonces empezó a contarle toda la visión que él tuvo, ¿sí? Y que el Señor había preparado todo este encuentro, y que le empezó a contar pues todo lo que había recibido, y que el Señor le había dicho que enviara a Pedro porque le iba a hablar a través de él. Entonces por eso Cornelio, dice la palabra, que estaba ansioso. ¿Ansioso qué? De oír la palabra de Dios. Y por eso había reunido toda la gente. ¿Qué tan ansioso estás tú hoy aquí sentado para escuchar la palabra de Dios? ¿Un cumplido quizás? ¿O tienes una ansiedad en el corazón de escuchar la palabra de Dios? Lo que Dios tiene para decirte. ¿Qué tan ansioso estás? ¿O qué tan ansiosa estás? Porque vemos a un Cornelio totalmente ansioso de oír la palabra de Dios. Y esta disposición que tenía Cornelio hace notable un contraste, mis hermanos, entre la actitud de los líderes religiosos de Israel
que no querían ni siquiera escuchar, saber de ella. Y miren este que no era judío, con el gozo con que estaba esperando oír la palabra de Dios. Pero, hermanos, Dios siempre tiene un propósito y el propósito de Dios era otro. Por eso dice Pedro: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Lo dice ahí en el versículo 34. Ahora entiendo que todos somos iguales para Dios, que Dios no tiene acepción de personas. Y Pedro se quedó sorprendido al escuchar las palabras de Cornelio, y nunca se llegó a imaginar que iban a llegar a este punto. Yo creo que Pedro nunca se llegó a imaginar. Y de pronto en la cabecita de Pedro pasaba: ¿será posible que Dios abriera la puerta de la salvación para permitir la entrada en la iglesia a las naciones no judías? ¿Ustedes creen que de pronto en ese momento por la cabecita de Pedro pasaba ese interrogante, esa posibilidad? Pero finalmente Pedro admitió que Dios entonces no hace favoritismos, porque le estaba mostrando de manera directa. Ahora Pedro se daba cuenta de que Dios estaba tratando de decirle, mis hermanos, que para él no había favoritismos entre las naciones, entre las personas. Y entonces empieza Pedro a enseñarles, a decirles lo que el Señor tenía para Cornelio. ¿Y qué tenía para decirle a Cornelio? Empezó a hacerle entender a Cornelio lo que tenía que entender. Y le empezó a hablar de quién. Ayúdenme, ahí está en la palabra. ¿De quién le empezó a hablar Pedro a Cornelio? Ayúdenme, pero dígame fuerte. ¿De quién le empezó a hablar? De Jesucristo. Le empezó a mostrar el evangelio de Jesucristo. Le empezó a mostrar a Cornelio lo que él tenía que entender. Él tenía que entender que debía recibir a Jesucristo. Así de sencillo, mis hermanos. Entonces, el mensaje que Dios le comunicó a Cornelio a través de Pedro era el mismo que había sido dado primeramente a los judíos. Que las buenas nuevas de paz, que las buenas nuevas de salvación son por medio de Jesucristo, Señor de todo el mundo. Gloria al Señor. Les explicó que se había esparcido por toda Judea a partir del ministerio de Juan el Bautista. Empezó a darle todos los detalles. Empezó a mencionar la multitud, las abundantes evidencias de que Dios lo había enviado. Les expresó que tenía la presencia del Espíritu Santo y todo el poder de Dios estaba en él, en Jesús. Y que ellos mismos vieron sus obras y que vieron sus milagros. Pueden leer ahí que empezó a dar una descripción detallada de lo que había hecho Jesús, de lo que era Jesús. Le empezó a presentar el evangelio de Jesucristo. Y también termina y le dice: pero a pesar de las pruebas contundentes de que era la divinidad, que la divinidad estaba en él y que habían sido vistas por Pedro y por todos los apóstoles, los judíos lo habían matado. Tremendo. Que a pesar de todo esto, de todas las demostraciones, de todas las abundantes demostraciones de que era Dios y que había sido enviado por Dios Padre, el mismo pueblo judío lo había crucificado. Tremendo. Pero también les dijo, porque recuerden que el evangelio, digamos como que ya le contó la mitad, como que Jesús había muerto en la cruz por el perdón del pecado. ¿Cuál es la otra mitad, hermanos? Ayúdenme. ¿La qué? La resurrección. Empezó a contarles también.
Claro, y que fueron testigos. Que el Señor, que el Padre Celestial lo levantó de entre los muertos. Y dice que aunque todo el pueblo no pudo atestiguar de su resurrección, porque Dios sabía que muchos no iban a creer. Pero entonces le habló de todo lo que hizo Jesús, del poder de los milagros, de su muerte, pero les habló también de la resurrección, que estaba vivo. Y también le habló y le dijo que había comisionado a muchos de ellos como testigos y que fueran a anunciar la verdad del evangelio a todas las naciones. Pedro entonces les dio la esencia de las buenas nuevas de salvación para todos, a judíos y a no judíos. Dice la palabra que el resultado en los oyentes fue maravilloso, porque mientras Pedro presentaba el evangelio, el Espíritu Santo hizo algo espectacular en medio de ellos. Dice la palabra. Y que los creyentes que habían acompañado a Pedro entonces no lo podían creer. No podemos creer esto, pero no lo podían negar porque lo estaban viendo. Era algo asombroso lo que estaban viendo los que habían acompañado a Pedro. Pero también relacionaron lo que había pasado el día de Pentecostés con lo que estaba pasando en ese día. Entonces ellos también entendieron que Dios aceptaba a los no judíos. Qué belleza esto, que ya no había distinción entre ellos. Dice la palabra que recibieron el Espíritu Santo, que hablaron en lenguas, que alabaron a Dios y que luego se bautizaron. Hermanos, a Pedro le faltaba entender algo. A Pedro le faltaba entender que la salvación por medio de Cristo era para judíos y para no judíos. A Pedro le faltaba entender eso. A Cornelio le faltaba entender que la verdadera fe, ojo, que la verdadera fe es aquella que colocamos en el Salvador. La verdadera fe es aquella que colocamos en Jesucristo. Y también los invitados que tenía Cornelio necesitaban saber que la verdadera fe es aquella que colocamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no en alguien más. A Cornelio entonces, a pesar de la descripción tan hermosa que hacen de Cornelio, que era piadoso, que era un ayudador, que oraba, le faltaba lo más importante: recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y muchos de nosotros, mis hermanos, creemos que porque que yo creo en Dios, que le oro de vez en cuando, que yo ayudo, que ya la hice. Acuérdense de Cornelio, le falta recibir a Cristo como Señor y Salvador y empezar a caminar con Él. La verdadera fe es esa. Y Cornelio tenía que entender eso. Y los acompañantes de Cornelio tenían que entender eso. Necesitaban que se les presentara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y adicionalmente necesitaban recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 2 versículos resaltan las características de Cornelio: piadoso, temeroso de Dios, ayudador, y oraba, pero le faltaba recibir el evangelio de Cristo, le faltaba recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué te falta entender a ti? Ya tenemos claridad que le faltaba entender a Pedro. Sabemos que le faltaba entender a Cornelio. ¿Qué te falta entender a ti? Quizás que Dios tiene el control de todos sus propósitos.
Aquí lo podemos ver. Dios tiene el control absolutamente de todo. Absolutamente de todo tiene el control. Todos los detalles que uno ve en esta porción estaban cuidadosamente coordinados por el Señor para producir el fruto, para conseguir el objetivo que Él tenía. Todo estaba cuidadosamente coordinado. Y de pronto estos son los detalles que conocemos de la historia por esta porción, pero ¿cuántas otras cosas no hizo el Señor para producir esta conversión en Cornelio y en todos los invitados? Y resulta casi cómico, hermanos, el exagerado rol que nos atribuimos en los acontecimientos del reino. Nosotros, como creyentes, nos atribuimos, hermanos, acontecimientos que hace el Señor y decimos que es porque nosotros tenemos el poder, y qué tan equivocados estamos. A veces creemos que nosotros somos los que estamos empujando el carro, empujando la carreta, cuando realmente el que está llevando la carreta es el Señor. El que está haciendo la fuerza, el poder, la dirección, todo el propósito es de Dios, pero nosotros sí que nos engañamos. Y a veces decimos, estoy cansado, estoy fatigado, y esa fatiga que experimentamos viene cuando no somos conscientes de lo que Dios está haciendo. Y creemos que estamos trabajando solos. No se nos puede olvidar que el Señor siempre tiene un propósito y Él es el que está coordinando absolutamente todo, como lo vemos aquí en una porción como esta. Cuando uno se adentra en una porción como esta nos invita a relajarnos un poco, a abrir los ojos para poder ver el obrar de Dios en los proyectos donde tenemos participación. Ahora, no me van a malinterpretar a que esto lo estoy invitando a que se crucen de brazos, tampoco. Pero no, esa no creer que todo depende de nosotros, no, todo depende del Señor, Él coordina todo. Te hace falta entender, quizás, hermanito y hermanita, que allá afuera hay muchos Cornelios. Afuera hay muchos Cornelios, piadosos, temerosos de Dios, dadivosos, personas que oran, pero que les hace falta recibir al Salvador. Hermanos, allá afuera, ojalá hicieran un trabajo, no sé, un experimento, salgan y todo el mundo allá afuera cree en Dios, todo el mundo es piadoso, todo el mundo es ayudador, todo el mundo ora, pero le hace falta recibir a aquel que le hacía falta recibir a Cornelio, el Evangelio de Jesucristo. Les hace falta recibir el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación, que solamente viene de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Quizás te hace falta entender, hermanito o hermanita, que Dios no hace acepción de personas. Afuera hay una cantidad de personas que quizás descartas por muchos motivos, quizás por el estrato social, quizás por el color, quizás por los estudios, por el dinero, pero no se te olvide que ante Dios todas las personas allá afuera son iguales ante Dios. Y esas personas necesitan que les presentemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es posible, hermanito o hermanita, que te falte entender a ti que el único camino para el perdón, que el único camino para la verdad, que el único camino para la vida
es Cristo. Es posible que te haga falta entender eso. Y Pedro le aclaró a Cornelio que no debía adorar a hombres que eran como él. Es posible que te falte entender esto. Y ojalá te lo lleves hoy bien claro. Solo a Cristo se adora. Ni a Pedro, ni a Pablo, ni a San Antonio, ni a San José, ni a ángeles se adoran. En nuestras casas no podemos tener este tipo de cosas. Tenemos que entender, a lo mejor te hace falta entender esto. Y a lo mejor te estás negando de recibir bendiciones del Señor porque estás con estas tendencias. Y te duele entonces, como le dolía y como le daba dificultad a Pedro, de apartarse de esa convicción de conciencia, de legalismo y de tradición, y te esté doliendo entonces apartarte de estas tradiciones en que nos ha levantado el mundo, la familia, la cultura, todo eso. Pero hoy sales con la claridad, entonces toma decisiones. Quizás te hace falta entender eso. ¿Qué me hace falta entender? Es posible que debas entender que frenas bendiciones de Dios por estar arraigado, arraigada, por estar pegado o pegada a convicciones culturales, tradiciones erróneas, que solo debes colocar los ojos en el Salvador. Debes entender que el todo es Cristo. Ay, iglesia. Es tan importante mantener la sensibilidad a las cosas del Señor. La sensibilidad al Espíritu Santo que nos habla constantemente. Pero tenemos que tener esa sensibilidad para escuchar. Sin esa sensibilidad trabajamos a ciegas. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Ayúdenme. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando recibió la visión? No, ¿qué estaba haciendo? No es qué estaba sintiendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando recibió la visión? Ayúdenme, ahí está, con palabras de ahí del texto. Estaba orando. Pedro estaba orando. ¿Qué estaba haciendo Cornelio cuando recibió la visión? Estaba orando. Entonces, ¿cómo debemos estar nosotros para estar sensibles al Espíritu Santo? Orando constantemente. Eso es totalmente claro. Para tener la sensibilidad a las cosas de Dios, hermanitos, debemos practicar la disciplina espiritual de la oración. ¿Qué tanto oras? ¿Qué me hace falta entender? Es difícil. Por eso les decía en la introducción, es difícil. Fue difícil para el pueblo judío entender esto de que el evangelio era para judíos y no judíos. Estaban arraigados a tradiciones y legalismos, pero igualmente hoy estamos. No, a mí me costó trabajo dejar legalismos, tradiciones. Y si no, ¿qué pasa en diciembre? Nos llenamos de Papá Noel en las casas. A muchos de pronto les cuesta dejar a Papá Noel en diciembre. ¿Por qué? Pedirle nuestras oraciones a San Antonio, a tal como lo decíamos a través del mensaje, nos cuesta dejar. Es que solamente Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro abogado. ¿Por qué nos cuesta entender? ¿Qué te hace falta entender? Es que solo es Cristo el Señor de todo.
Solo Cristo. ¿Qué te hace falta entender? Y toma decisiones. ¿Qué importa lo que haya costado, lo que tengas en tu casa? Pero eso es idolatría. Y es posible que estés negándote bendiciones del Señor. Toma decisiones. ¿Qué te hace falta entender? ¿Qué me hace falta entender?